Bueno, y sobre esta denuncia de la Intersocial Feminista sobre denuncias de delitos sexuales en Fiscalía, es que nos va a hablar ahora Julieta. Claro, porque hay un archivo de unas 300 causas que ha generado reacciones. Juli, ¿qué destacás de todo lo que se generó justamente? Bueno, la Intersocial lo calificó como urgente lo que estaba pasando y fue por eso que inmediatamente solicitaron cuando se enteraron de esto que se hizo público a través de un medio, bueno, pidieron inmediatamente una reunión con Fiscalía y fue el fiscal de corte, justamente Juan Gómez, que accedió inmediatamente a esta reunión. Ellos lo califican, desde la Intersocial Feminista, califican esto que sucedió como algo muy grave, que hay que estudiar. Vamos a profundizar un poco en las causas. Es importante saber que este fue un archivo, o sea, esta actuación de archivar estas casi 300 o alrededor de 300 denuncias, de 300 casos abiertos que estaban en Fiscalía, de unos 900 más o menos, se dio luego de que entró a ocupar ese puesto de la Fiscalía de cuarto turno especializada en delitos sexuales Raúl Iglesias, que era un fiscal que venía de trabajar en otra Fiscalía especializada y que realizó un cambio con la fiscal Silvia Lovesio, que hemos escuchado bastante nombrar en los últimos meses porque ella fue quien trabajó en el caso de violación grupal de Cordón. Sobre eso también hablaremos en unos minutos nada más. ¿Cuál es el argumento del fiscal para archivar estas denuncias? Bueno, se le consultó esto, de hecho él habló con el diario El País y le señaló que por un lado eran causas que estaban abiertas hace mucho tiempo y que no tenían evidencia suficiente o no contaban con testigos. También dijo que en muchos casos se había actuado mal en un principio, desde por ejemplo la policía a la hora de tomar la denuncia, o que simplemente no le permitían avanzar en trabajar en las causas que sí tenían más evidencia y sobre las que se podía trabajar. Nosotros consultamos sobre este tema a Karina Ceballos, que es integrante de la Intersocial Feminista, y nos comentó varias cosas, como por ejemplo la importancia que tiene que estas cosas se le comenten a la víctima o a sus familiares. Eso es muy grave, nos preocupa muchísimo, porque no sabemos las razones de por qué fueron archivados, más teniendo en cuenta lo difícil que es para una mujer. Muchas veces también a veces son niños, niñas y adolescentes que sufrieron ese abuso sexual. Entonces poder llegar hasta la instancia de la justicia y que sean archivados los casos nos parece muy grave. También nosotras siempre decimos que hay que reforzar las fiscalías y trabajar mucho en la especialización en todo el sistema judicial, el sistema educativo, en todas las áreas. Desde la Intersocial Feminista se preguntan también si hablaron con las familias involucradas en los casos archivados y les explicaron las razones de la medida. Recuerdan que no se está cumpliendo con la ley de violencia hacia las mujeres basada en género y es necesario reforzar las medidas del Estado en este sentido. Además, cuestionan las opiniones del fiscal Iglesias sobre un caso de abuso sexual grupal en Cordón, que sostienen implican la posible criminalización de la víctima y mencionan que hay ataques sistemáticos de algunos medios de prensa para desacreditar fiscalías comprometidas con la defensa de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Decía Juli recién que también hay información vinculada a antecedentes del trabajo de este fiscal en el departamento de Artigas. ¿Cómo es eso, Juli? Bueno, hablamos con algunas fuentes vinculadas a la Fiscalía de Artigas, donde él se desempeñaba anteriormente, y nos mencionaron que allí también ha archivado causas que ahora, con una nueva fiscal especializada en delitos sexuales, se están volviendo a abrir. Esto, entre otras cosas, sobre las que hay que profundizar de su trabajo en Artigas. Además, lo escuchábamos recién en el tape, hay también declaraciones de su parte vinculadas a este caso que decíamos que él tiene, la Fiscalía de especializada en delitos sexuales de cuarto turno, que antes había tratado la fiscal Silvia Lovesio, y que, por ejemplo, ella había decidido que los imputados fueran, o había solicitado más bien al juez que los imputados tuvieran prisión preventiva. Bueno, en una entrevista que le hicieron al fiscal Raúl Iglesias en el programa La Pecera de Azul FM, él dijo que iba a pedir, y de hecho ya pidió, porque era la semana pasada, que estos 3 imputados, que son los 3 mayores involucrados en esta causa, fueran a prisión domiciliaria. Decía que no había riesgo para la víctima de que ellos no estuvieran en una cárcel, y también dijo algo que preocupó a varias organizaciones y a otros actores, como que la denunciante, la víctima que denunció este caso de violación grupal, podría llegar a ser imputada porque uno de los denunciados
archivados, o sea, una de las personas que participó de este acto es menor de edad. Sobre estas cosas y sobre lo que está sucediendo con el archivo de estas causas hablamos con una integrante de la red uruguaya de mujeres abogadas feministas, perdón, Ivana Mansolido. Ella nos mencionaba que es muy importante que el Estado no dé un mensaje de este carácter. La noticia de que se hayan archivado 300 causas y específicamente delitos sexuales llama la atención. En mi caso me preocupa porque si bien quiero y entiendo que debe ser así, que el fiscal estudió de manera pormenorizada estas 300 causas, no dejan de ser 300, no son 10, no son 20, no son 30, son 300 causas de delitos sexuales, con lo que implica que 300 mujeres, niños, niñas, adolescentes hayan llegado a la justicia pidiendo que se investigue una situación, un hecho de violencia sexual que debieron sufrir. A mí me parece que el Estado no puede dar ese mensaje bajo ningún concepto. O sea, si se tampoco me parece que hayan 300 causas guardadas en un cajón, ¿no? Pero que se archiva implica consecuencias a las 300 víctimas que denunciaron. Consecuencias quizás legal en otros procesos, consecuencias quizás quizás no, seguramente en el ámbito de su salud. O sea, no son 300 causas, son 300 o más personas. Bueno, Julieta, ¿cómo se maneja o se trabaja esto en Fiscalía teniendo en cuenta que hay una guía de actuación para casos de violencia sexual? Así es, en 2019 la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía presentó un protocolo de actuación para casos de violencia doméstica y violencia sexual que fue elaborado por técnicos, además, que son de esta unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación. Y lo que nos comentaba Ivana Mansolido, que es integrante, como decíamos recién, de la red de abogadas feministas, es que esto debería dar un marco de actuación que no permite que se revictimice a las víctimas como está sucediendo en este caso. Nosotras no podemos estar tranquilas nunca. No es que tengamos leyes de avanzada, normativa avanzada, que Uruguay ratifique convenios en el ámbito de Naciones Unidas, que ratifique convenios en el ámbito de la OEA, ¿no? que integre diferentes espacios a nivel nacional y regional respecto a violencia hacia la mujer. Sin embargo, nosotras siempre estamos condicionadas. Siempre estamos condicionadas por el fiscal que nos toque, el juez que nos toque, la jueza que es. ¿No? Entonces, eso es muy complejo. A mí me preocupa, en esta situación me preocupa, si bien Fiscalía, sí, como decías tú, tiene guías, tiene instrucciones específicas, hay una instrucción número 8 que exhorta a los fiscales a, de alguna manera, seguir determinados lineamientos. También hay guías recientemente, no hace mucho aprobadas y demás, además de la normativa. Lo cierto es que aún me parece ser que sigue condicionado al fiscal o la jueza que toque cómo va a ser el tratamiento hacia esa mujer. Y eso, en realidad, no solamente Uruguay incumple la normativa, ¿no? Sino que, a su vez, la mujer se encuentra con ese muro al llegar a la justicia. Muchas veces son mujeres que no cuentan con abogadas, o sea, se quedan con la palabra de ese fiscal que está investigando, ¿no? Entienden que, bueno, que hasta acá se llegó, que no se puede hacer nada más, sin quizás conocer que existen otras vías, que existen otras posibilidades, que se puede aportar prueba a Fiscalía y demás. A mí la verdad que me preocupa que exista un